solución es medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del Dr. Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Como todas las mañanas de jueves, es un placer estar con ustedes y les saluda su servidor, Dr. Javier Ávila Morales. Les recuerdo a ustedes nuestros medios con los cuales pueden contactarnos. Tenemos el 442-344-1404 para mensajes de WhatsApp, en Facebook, TV UAQ, en YouTube, TV UAQ en vivo y en el 442-192-1200 con la extensión 37120. Como les reitero, es un placer poder, como todas las mañanas, charlar con ustedes sobre temas afines al área de la salud. Esta mañana tengo el enorme gusto y el placer de que nos acompañe el doctor Enrique Fernández Hernández. El doctor Fernández es un destacado cirujano angiólogo. El doctor realizó sus estudios de medicina general en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente la especialidad en Centro Médico Nacional. Realizó la especialidad de angiología. El doctor cuenta con más de 30 años de experiencia en esta importante especialidad y tenemos el enorme gusto y placer de que trabaja con nosotros en la Unidad Médica Santa Bárbara ya por más de 15 años de antigüedad con nosotros. Independientemente, el doctor también se desempeña en el medio privado. Ya posteriormente nos informará en el espacio donde él se encuentra. Así es que sin más ni menos le doy la cordial bienvenida. Doctor Enrique, mil gracias por aceptar y estar con nosotros. Muchas gracias, muy buen día y muy agradecido de la invitación. Muchas gracias, doctor. Bueno, considerando la valiosa colaboración que tiene usted con nosotros en el Sistema Universitario de Salud, en el área de angiología, pues yo quisiera preguntarle a usted inicialmente, dentro de las enfermedades o patologías, ¿cuáles son las que con mayor frecuencia usted atiende en nuestra clínica de la universidad? Desde luego, pues, las enfermedades venosas, sobre todo la insuficiencia venosa, que son las varices. Así es. Y en forma secundaria, también con relativa frecuencia, las lesiones de los pacientes diabéticos que sufren en los pies, que es la patología que denominamos pie diabético en forma genérica, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Doctor, pues si le parece, quisiéramos preguntarle para que nuestro distinguido auditorio tenga esta información. ¿A qué llamamos insuficiencia venosa? ¿Qué es esa enfermedad? Bueno, es una enfermedad relativamente frecuente, tanto en el hombre como en la mujer, aunque es un poquito más frecuente en las mujeres, y se debe a un defecto inicialmente genético, y desde luego hay muchos factores predisponentes para que se desarrolle la hipertensión venosa en las áreas de las venas de las piernas, que finalmente llevan como consecuencia la producción de varices. Desde luego, las mujeres se atienden con mucho más frecuencia y desde luego más pronto por el aspecto estético. En los hombres, aunque no es raro la patología, pero habitualmente se atienden ya cuando tienen complicaciones. No les importa más bien el aspecto estético y solamente cuando ya tienen complicaciones es que buscan atención. La atención médica. Muy bien, doctor. En ese sentido, esta enfermedad de la insuficiencia venosa, de las varices, ¿cuáles son, doctor, esos factores que favorecen que una persona desarrolle esa enfermedad? Es decir, ¿qué factores identificamos como causales de la enfermedad? Desde luego ya mencionaba que hay factores genéticos. Genéticos, sí. Y desde luego factores que
que se van presentando en el curso de la vida, como son la multiparidad de cada embarazo por el aspecto hormonal y el aspecto físico de la presencia del útero gestante que comprime las venas pélvicas, pues va causando que a la larga se desarrolle la hipertensión venosa, que da como consecuencia una dilatación de las venas de las piernas, y esto condiciona una insuficiencia de las válvulas que se encuentran en el interior de las venas, y poco a poco va desarrollándose en forma progresiva el problema, llegando a presentar problemas graves como son las úlceras, las trombosis y pues lesiones en las piernas de los pacientes, que finalmente pues terminan sufriendo molestias por muchos años. Muy bien, doctor. Ahora, en ese sentido, doctor, ¿cuáles son, digamos, los principales síntomas y signos que una persona puede experimentar teniendo insuficiencia venosa, o por los cuales acude en este caso con usted? Bien, desde luego las mujeres acuden mucho por el problema estético, aunque no tengan sintomatología, pero ya en los casos avanzados, pues hay sensación de pesantez en las piernas, incomodidad, llegando a presentar dolor, ardor, hormigueos, sensación de opresión de las piernas, manchas oscuras alrededor de los tobillos, y finalmente las úlceras, que ya es una estadía avanzada. Ya es podríamos decir que una complicación como tal. Así es. Muy bien, doctor. Ahora, platíquenos usted, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos complementar el diagnóstico clínico? Naturalmente, revisamos a los pacientes, vemos la dilatación, la tortuosidad de las venas, etcétera, pero ¿existen algunos otros métodos que nos permitan establecer el diagnóstico, radiológicos, Doppler, etcétera? Sí, desde luego, en la patología venosa lo más importante es la exploración del paciente, pero en los estudios complementarios podemos realizar Doppler, Doppler duplex, ya un poquito en desuso la flebografía que hacíamos anteriormente, sobre todo cuando sospechamos que las varices del paciente son secundarias a un problema obstructivo antiguo de una flebitis. Pero realmente actualmente con el avance del aspecto científico y tecnológico, pues casi obviamos ya el uso de la flebografía, y realmente llevamos al paciente a tratamientos con el simple estudio Doppler. El estudio Doppler. Muy bien. Ahora, doctor, hace un momento platicaba sobre las úlceras, que son una complicación, la trombosis que también usted mencionó. Entonces, ¿podemos considerar que hay etapas de esta enfermedad? Así es. Desde luego, en la etapa inicial, pues realmente la presencia de pequeñas telangiectasias o varículas. Posteriormente se desarrollan ya algunos paquetes varicosos, y en estadios más importantes ya hay lesiones tróficas de la piel se vuelve oscura, delgada, y finalmente se ulcera con cualquier testerión, golpe que se den, a veces el rascado mismo de los pacientes por la sensación de prurito, y se producen las úlceras que a veces llevan al paciente a sufrir por varios meses. Muy bien. Distinguido auditorio, les recuerdo que esta mañana nos acompaña el doctor Enrique Fernández Hernández, cirujano angiólogo, y estamos platicando sobre la insuficiencia venosa. Muy bien, doctor. Ahora, hemos hasta este momento escuchado de usted lo que es la insuficiencia, los factores que se asocian, cuáles son esos síntomas y signos que nuestros pacientes presentan. Ya nos comentó de lo que es el Doppler,
para poder hacer el diagnóstico y en ese sentido establecer ya con mayor exactitud el diagnóstico. Ahora, ¿qué recursos de tratamientos tenemos nosotros o qué les podemos ofrecer a nuestros pacientes? Está claro que va a depender también de esa etapa que usted ha mencionado hace un momento, pero ¿cuáles son los recursos que tenemos para tratar a nuestros pacientes? Desde luego, pues depende del grado de evolución del problema. En etapas muy iniciales el tratamiento es a base de medidas de higiene venosa, desde el punto de vista profiláctico también para pacientes que tienen historial familiar de insuficiencia venosa, pues les recomendamos no tener una cantidad de embarazos importante, mantener el peso corporal, y ya en estadios más importantes pues podemos recurrir a tratamientos de fleboesclerosis, que puede ser a través de inyecciones directas de algunos trayectos varicosos, puede ser con terapia láser o radiofrecuencia, y en etapas más avanzadas pues tenemos que recurrir a la safenectomía y resección de los paquetes varicosos quirúrgicamente. Muy bien, en ese sentido pues me parece que tenemos, como bien lo menciona, desde el aspecto preventivo, que es muy importante aquí, y que tenemos que educar, las medidas de higiene venosa, el ejercicio que tanto favorece el que esta enfermedad se retarde, si hay una información genética para desarrollarla o de manera preventiva. ¿Qué recomendaría usted? Es muy interesante esta pregunta porque desde el punto de vista ejercicio, si este es moderado, es útil y benéfico para evitar el problema venoso. Sin embargo, cuando ya hay una insuficiencia venosa, un ejercicio muy fuerte o muy intenso pudiera ser no benéfico, puesto que cuando realizamos ejercicio, los músculos requieren mayor cantidad de sangre y el corazón se ve obligado a mandar más sangre a esos territorios. Y esta sangre tiene que regresar a través de la tubería venosa y en ese sentido aumenta un poquito el flujo en los paquetes varicosos y los va dilatando más. Así que el ejercicio es útil siempre y cuando sea un ejercicio metódico y moderado. Si el ejercicio es muy intenso, entonces puede incluso hacer que se desarrollen más los paquetes varicosos. Muy bien, me parece que es un punto muy interesante, muy importante, como usted bien lo menciona, pues para que nuestro distinguido auditorio tenga en cuenta la magnitud y la intensidad del ejercicio. Para esto también es importante que el ejercicio que se desarrolla sea de preferencia en posición horizontal. Por eso recomendamos mucho la natación, porque el paciente no está de pie, está en posición horizontal y la compresión que produce el agua de la alberca sobre las extremidades funciona como si el paciente hiciera ejercicio con medias elásticas. Muy bien. Y precisamente, doctor, en este término que usted acaba de mencionar, es muy común ver que, sobre todo incluso nosotros como médicos y los que somos cirujanos, que tenemos mucho tiempo de pie, a veces en los procedimientos, el uso de medias elásticas. Claro. ¿Qué nos recomienda usted al respecto? Desde luego que el uso del soporte elástico es muy importante en los pacientes que ya tienen cierto grado de insuficiencia venosa. Claro. O desde el punto de vista profiláctico, aquellos pacientes que tienen historia de familiar de antecesores con padecimientos venosos, pues les sugerimos que cuando estén muchas horas de pie, sobre todo en su trabajo, usen un soporte elástico de la rodilla hacia abajo, con medias elásticas de compresión mediana. En ese sentido, pues las enfermeras, los médicos, cirujanos que permanecemos muchas horas de pie durante la cirugía, o cualquier
cualquier persona que esté obligada a estar de pie, como son los empleados de Los alguna profesionales, sí, claro. desde el punto de vista profesional, pues que estén obligados a estar de pie, es muy útil que usen calcetines elásticos. Muy bien, perfecto, doctor. Tocante al otro tema que también nos mencionó usted, que es de los que con mayor frecuencia usted observa en nuestra unidad médica Santa Bárbara, y es que está vinculado con lo que es el pie diabético. ¿Qué es el pie diabético, doctor? Bueno, son las lesiones que se presentan en los pacientes diabéticos de larga evolución debido a los problemas vasculares y neurológicos que la diabetes ocasiona en estos pacientes. Desde luego, la diabetes de larga evolución produce una neuropatía por daño a los trayectos nerviosos debido a la evolución. La mielina, que es la sustancia que reviste los nervios, así como los cables eléctricos llevan un revestimiento plástico, nuestros nervios, que funcionan como si fueran cables eléctricos, están revestidos por una sustancia que se llama mielina. Pues la diabetes, a través de los años, sobre todo si no se controla bien esa diabetes, hace que estos nervios pierdan esa capa protectora que es la mielina, y va a ocasionar una disfunción de los nervios. Esto en las extremidades inferiores produce que se pierdan los mecanismos de defensa neurovasculares que hacen que el pie soporte el peso del cuerpo. El pie es la única parte de nuestro organismo que está adecuado a mantener sin lesionarse el peso del cuerpo. Entonces, cualquier otra parte del cuerpo que esté sujeta a una presión constante se lastima. Entonces, en el diabético se pierden estos factores neurovasculares y el pie ya no soporta el peso y a la larga produce lesiones que pueden ser pequeñas úlceras, pequeñas callosidades, y que finalmente se ulceran. Y también hay otro factor importante, que la diabetes dentro de su evolución produce daño a los vasos sanguíneos. Hablamos de la macro y microangiopatía diabética. Esto condiciona una mala circulación a nivel arterial que reduce el aporte sanguíneo hacia los tejidos de los pies, y entonces hay un factor isquémico. Y finalmente hay otro factor importantísimo que se agrega al problema, que es la infección. Entonces el diabético sabemos que es muy susceptible a las infecciones, pues sus mecanismos de defensa están reducidos. Entonces, estos tres factores, que son el problema circulatorio, el problema neurológico y la infección, son tres factores que siempre están presentes en la producción de las lesiones del pie diabético. Desde luego, aunque están presentes siempre estos tres factores, predomina uno de ellos, y entonces podemos clasificar las lesiones del pie diabético en pie diabético neurotrófico, cuando predominan las lesiones neurológicas, en pie diabético isquémico, cuando predominan las lesiones vasculares, y el pie infeccioso, cuando el factor predominante es la infección. Así es. Y como usted bien lo menciona, mucho tiene que ver también el control metabólico que lleve el paciente para, digamos, que no se presente esta entidad, ¿verdad? Desde luego, el manejo adecuado de la diabetes mellitus hace que se presenten muy tardíamente o no se lleguen a presentar. Sin embargo, desafortunadamente, los pacientes no siempre cumplen con llevar a cabo una buena alimentación, y aunque estén utilizando antidiabéticos por vía oral o a través de la insulina,
no cumplen con hacer sus cambios en su dieta y entonces siempre andan con sus niveles de azúcar un poco altos y esto a la larga produce tanto daño nervioso como vascular en el paciente que finalmente termina con lesiones del pie diabético. Es importante mencionar que todo paciente diabético debe poner mucha atención en el cuidado de sus pies, vigilar que no haya ninguna lesión, que el zapato sea cómodo, que no tenga, a veces hemos visto pacientes que traen un clavito en el zapato y tardíamente se dan cuenta que esto les ha estado picando una lesión ahí, porque se pierde, como ya tiene cierto daño neuropático, no sienten que le está lastimando o una piedra o un clavito ahí en el zapato y se lesionan. Igualmente, es importante que estos pacientes que ya tienen cierto daño neurológico cuiden muy bien de no meter sus pies en agua muy caliente. Siempre tienen que probarla con la mano, porque hemos visto pacientes que se queman y se producen lesiones graves que llegan a ser a veces muy severas por quemaduras, porque han perdido ya la sensibilidad y se queman usando agua muy caliente para meter sus pies. Muy bien, doctor. Pues creo que se nos está terminando el tiempo. Ha sido una charla muy enriquecedora, doctor. Nos queda todavía hablar un poco más sobre cómo vamos a abordar el pie diabético, porque me parece que es un reto el manejo del pie diabético. Tal vez lo podamos abordar en otra invitación que tengamos con usted en el programa. Para concluir, doctor, un mensaje a nuestro distinguido auditorio y dónde lo pueden localizar a usted, ya sea en la Unidad Santa Bárbara o en su consultorio privado. Bien, damos consulta en la Clínica Santa Bárbara los días sábados por la tarde, los martes en la mañana y también en la Clínica Médica del Valle tengo mi consultorio particular y estamos a su disposición en el teléfono 442-250-1119 para agendar alguna cita si algún paciente requiere ser visto por un servidor. Muy bien, doctor, pues el mensaje de cierre para nuestro auditorio, recomendaciones en generales sobre la higiene venosa y el pie diabético. Bien, desde luego, en cuanto a higiene venosa, recomendamos el uso del soporte elástico en los pacientes que estén obligados a estar mucho tiempo de pie, mantener el peso corporal en límites normales. Tercero, evitar embarazos múltiples. Sí. Y en el caso de los pacientes diabéticos, que tengan mucho cuidado con sus pies, que lleven un control adecuado de su problema metabólico, de su azúcar, en base a una alimentación adecuada. Recuerden que el tratamiento más importante del paciente diabético es la alimentación, una dieta baja en harinas y azúcares, además ya complementado con tratamiento médico farmacológico. Muy bien, doctor, pues le agradecemos en infinito que nos haya acompañado esta mañana, y igual a nuestro distinguido auditorio, y nos vemos en una emisión más de Soluciones Medicina. Muchas gracias y hasta pronto. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.